Antes de comenzar la serie, le llamo el mensaje de la Navidad porque hay un mensaje, sabemos que es Cristo, pero aún mientras estaba cantando acerca de la hermosura, yo creo que una madre va a entender, lo más seguro esto aún más que un padre, pero ¿dónde fue Cristo más hermoso cuando nació y era un bebé? ¿O cuando María lo tuvo en sus manos después de ser crucificado y no se podía reconocer aún su rostro? Porque esa es la belleza de Cristo, no es simplemente la belleza humana, sino lo que hizo realmente por nosotros. Pero antes de comenzar a hacer la introducción, voy a hablar del elefante en la habitación, y usted dirá, ¿cuál es el elefante en la habitación? Y yo creo que el enemigo es tan astuto, no sé por qué yo me crié en la iglesia, pero cuando hablamos de la Navidad no sabía que había una controversia últimamente. Y luego, cuando digo últimamente, no sé si alguien aquí tiene más de 50 años en los caminos del Señor, o 60 o 70 años, me puede decir si esta controversia ocurría, porque cuando yo era niño no ocurría, pero hoy en día el enemigo es bien astuto y trata como de dividir la iglesia de Cristo. Y básicamente, ¿puede un cristiano celebrar la Navidad? La respuesta primero está en la Biblia. Esa es nuestra guía, no nuestra opinión y lo que creamos. Por eso es que hay que estudiarla correctamente, número uno. Número dos, puede usar el sentido común después que use la Biblia. Esas dos cosas son bien básica, porque si realmente cuando venimos de la Navidad y el 25 de diciembre es correcto que fue de una influencia cultura pagana, donde se celebraba el nacimiento del sol invicto. Era el nombre, era un dios pagano y comenzó como algo pagano. Cuando Constantino, pues vino a ser entonces el emperador, se cree que él era cristiano, o por lo menos era pro-cristiano, y entendía que en aquella época Roma pues 60% eran convertidos, aún bajo la persecución. La iglesia creció debajo de Constantino, donde entonces originó celebrar. Si celebramos el nacimiento de un Dios pagano, ¿por qué no celebramos el nacimiento del Dios verdadero? Su motivación era correcta en ese sentido. Vamos a usar un poco el sentido común, porque entonces dice, no es que estamos adorando y siguiendo una cultura pagana. No. Ejemplo. Y se me olvidó buscar la historia cuando se empezaron a celebrar los cumpleaños. No sé si alguien ha leído si se celebran de la historia. A mí menos que alguien se inventó un día, vamos a celebrar ¿qué? El nacimiento de alguien. No sé si eso fue original de los egipcios, los israelitas, no sé. Eso usted puede googlearlo y después me dice lo que dice Wikipedia, porque no necesariamente es verdad. Pero ¿cuál es el punto más importante? Eso es como si de momento yo me entero que mi vecino en la esquina está celebrando el nacimiento de Juanito, y eso es una innovación para mí. Wow, está celebrando el nacimiento de Juanito. Entonces, ¿por qué de ahora en adelante yo no empiezo a celebrar qué? ¿El cumpleaños de quién? De mi hijo. De ahí en adelante yo voy a celebrar entonces cada año, y como yo no sé el día que él nació necesariamente mi hijo, pues voy a aprovechar a utilizar el mismo día que le celebran el cumpleaños a Juanito. A Juanito se lo celebran con alcohol, con una fiesta de esta bien tipo barra y algo estrambótico en sí. Pero yo voy a hacer algo más diferente, porque yo creo que mi celebración sea algún ¿qué? Diferente. No, le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted está celebrando el nacimiento de su hijo o el nacimiento de Juanito? Del hijo. No tiene absolutamente nada que ver. Y si hay unos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan donde, se me olvidó el pasaje, pero eso no es importante realmente, donde habla entonces que adoraban a árboles. Entonces por eso entonces le tiran a la Navidad, porque supuestamente está adorando un ¿qué? Un árbol. ¿Ok? En ese sentido, by the way, es como los tatuajes. Y digo esto con cuidado porque la gente usa un pasaje que la Biblia habla en contra de los tatuajes. No necesariamente, esto tampoco le da permiso para ponerse tatuajes, porque la pregunta es para todo. Todo lo que tú hagas es para glorificar ¿quién? A Dios. No le preguntes al pastor, pregúntale a Dios. Porque te estás poniendo un tatuaje. Si es para copiar al mundo, eso entre tú y Dios, porque todo lo que tú hagas glorifica a Dios. El pasaje que utilizan lo sacan fuera de contexto, que está hablando de tatuajes que se hacían a nombre de ¿qué?
de sus ¿qué? Dioses. Pero recuerda que tu cuerpo, si le entregas tu vida a Cristo, ¿le pertenece a quién? A Dios. O si le vas a poner alguna firma, tienes que consultar con quién. Con el que entregaste todo tu cuerpo en ese sentido. Eso no es el tema. El tema es simplemente que lo que hace el enemigo básicamente es traer ¿qué? División. Y la razón que te estoy dando esta información no es para que entres en discusión con otros cristianos o otras personas que no celebran la Navidad, que creen que estamos celebrando algo pagano. Pues no hay problema, es simplemente darte munición para que entienda, yo celebro lo que yo quiero celebrar, porque yo soy libre ¿qué? En Cristo. Y si lo quiero hacer el 3 de marzo, el 14 de febrero o cualquier fecha, pero qué oportunidad y bendición de tener esta temporada de exaltar y reconocer a quién, a Cristo como Señor y Salvador. En América, la Navidad la empezó a celebrar la iglesia y solamente la iglesia. Estados Unidos no celebraba la Navidad. Fue la iglesia, fueron las librerías cristianas que comenzaron a promover la Navidad para entonces promover ¿qué? A Cristo y enseñarle qué hacer que a quién, de Cristo. El mundo vio esto, entonces se aprovechó. Y vio entonces las ventas, lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, entonces pues se metió en la misma línea. Lo mismo con el pobre Santa Claus. ¿Okay? Santa Claus es un Dios falso. ¿Por qué es falso? En la canción lo dice. ¿Ok? You better watch out. Santa Claus is coming to town. Él te ve cuando tú duermes. Él te ve cuando estás despierto. Él te ve cuando te portas bien. Y Él te ve cuando te portas mal. No, Él no te puede ver porque Él no es Dios. Se está describiendo como si se fuera ¿qué? Dios, en el sentido, si la historia es verídica, Noel fue representado básicamente por San Nicolás de Bari, ¿ok? Un monje cristiano que fue aparentemente perseguido. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que uno lee, puede ser correcto o incorrecto. El punto principal es que él fue supuestamente puesto preso, por eso supuestamente salió de la cárcel con su barba, lo que fuera. Pero el punto más importante es que San Nicolás venía de una familia pudiente. Y él aprovechó entonces y llevaba el evangelio a los lugares, a los orfanatos y personas que tenían ¿qué? Necesidad, especialmente niños, para hablarle de quién, de Cristo. ¿Ok? Por eso él representaba, y supuestamente los colores representan la sangre de Cristo. ¿Ok? El pecado es el color oscuro. ¿Ok? Que es el cinturón que tenía. Y la blancura es cuando viene a Cristo, entregas tu corazón a Cristo, Él limpia ¿qué? Tu corazón. ¿Ok? Claro, obviamente es lo que ha hecho la sociedad hoy en día, ha cogido algo y lo ha tomado. Entonces básicamente hoy en día hay que tener cuidado. Por eso yo no pongo en mi casa, creo que nada de Santa Claus que se haya escondido por ahí. ¿Ok? Porque yo no quiero que ni mis nietos ni mis hijos entiendan que esto tiene que ver nada con quién, con Santa Claus, sino acerca de quién, de Cristo, de Cristo. Usualmente en los lugares donde estudian y hacen unas encuestas, las casas que tienen más luces, las casas que se envuelven con luces, muchas veces no conocen a quién, a Cristo. Es más, hoy en día yo creo que decoran más para Halloween que para la Navidad. Si usted quiere celebrar la Navidad, usted es libre en celebrar la Navidad. Me puse a pensar esta misma mañana, yo me enteré ahora que el cumpleaños de mi hermano no era el cumpleaños que yo celebraba todos los años. Sí. Porque entonces cuando yo me hice el guardián de él, y yo veo, pero espérate, es que tú no naciste el 24 de agosto, ¿tú naciste qué? El 29. Y cuando veo la acta de nacimiento en aquella época, lo que sucede es que se escribía ¿con quién? A mano. Sí, cuando tú nacías se escribía a mano. Algunos de ustedes saben que algunos de ustedes ni tenían acta, pero no. Se escribía a mano, por lo cual yo me puse a fijar y lo que sucedió fue que el 9 lo vieron como ¿qué? Como un 4. Quiere decir que todos estos años yo estuve celebrando el día erróneo. Entonces él va a tener que devolverme ¿qué? Todos los regalos. ¿Por qué qué? Porque es inválido. Por lo cual, como Jesús no nació el 25 de diciembre, entonces yo no estoy celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Me están siguiendo? Eso es simplemente el enemigo que qué oportunidad de exaltar a quién. A Cristo.
No por el día, sino porque Él nació. La Navidad no fue un invento ni del hombre, ni es una tradición religiosa, porque está en la Biblia. Es la profecía más explícita que un día iba a nacer. No solamente está en la Biblia, es celebrado en la Biblia. Es celebrado. Los ángeles fueron ¿de quién? Donde los pastores. ¿Por qué no hubo una fiesta? Porque no había nadie de la familia de María y de José. ¿Estaban dónde? En Belén. Y cuando Él nace de noche, yo no sé si usted sabía que en la época de antes se dormía. Sí. Lea la historia. Se dormía en la época de antes, en la noche. Entonces, los únicos que estaban despiertos, ¿quiénes eran? ¿Y qué estaban haciendo los pastores? Era el turno del graveyard. Ellos trabajaban ¿qué? Toda la noche, por lo cual ellos fueron los que le invitaron y aún los ángeles dieron que gloria a Dios. Aún los reyes celebraron el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Llegaron tarde, parece que eran hispanos, no eran hispanos, no digan venezolanos porque pero otra. Ok, llegaron tarde. Porque cuando ellos vieron la visión, no que llegaron tarde, nunca llegan a tarde, era simplemente llegaron a tiempo, vieron la estrella y en lo que se prepararon e hicieron este viaje, ¿ok? Llegaron posiblemente más de un año después que él había ¿qué? Nacido y le trajeron ¿qué? Regalos. La Biblia celebra su cumpleaños, su nacimiento. Entonces hay tres cosas que quiero compartir hoy día. Primeramente, Dios ya tenía un plan para rescatar la humanidad de nuestros pecados. Aún desde Génesis 3, cuando Él le dice que de la mujer iba a nacer aquel que le iba a dar por la cabeza, como dice, por el calcañar a quien a la serpiente, refiriendo al nacimiento ¿qué? De Cristo. Ya Él tiene un plan que el pueblo escogido, el Israel, lo iba a representar para entonces anunciar que su venida al mundo. Por eso todos estaban esperando este Mesías. Todos estaban esperando a este Mesías. Toda jovencita era su sueño esperar a este Mesías. ¿Ok? Es como una venezolana esperando ser Miss Universo. ¿Ok? Bueno, no tanto así. Ese era el sueño de ellas. Ayer vi la película de María, que está en Netflix. No es bíblica y me da pena el mensaje final. No sé por qué no lo voy a arruinar la historia, porque el bebé sobrevive. Pero al final dice love wins. Pero si no es acerca de Cristo, del amor de Cristo, lo que es un mensaje que entonces que se convierte que humanista en un sentido. Porque sin Cristo no hay verdadero amor. Es un amor emocional, condicional. Entonces hay tres cosas que quiero compartir. Primero, un mensaje profético. En Génesis 3:15, como mencioné antes, desde ahí comenzó básicamente dónde iba a nacer. Ellos tenían un plan. Génesis 21:12, en su pacto con Abraham era de la simiente del pueblo que él iba a escoger, que era Israel, iba a salir entonces el Mesías. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Primeramente, un milagro. Es un milagro. Por eso los mejores apologéticos eran ateos, porque ellos iban a buscar para cualquier cosa que negara a Dios, y se dan cuenta entonces claramente, aún si van a estudiar la Biblia, cómo entonces ocurre este milagro, donde aún Isaías, hablando casi 400 años antes del nacimiento de Cristo, dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen, yo no sé, eso es un milagro, ¿saben eso, verdad? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando tú tomas la Biblia y tú tomas los porcentajes, alguien dice que para que las profecías se cumplan, es increíble, una por una. Isaías nada más tenía de casi 200 profecías con referente a 300 en el Viejo Testamento, con referencia a Jesucristo. Un matemático que parece que no tiene mucho que hacer, empezó a hacer cálculos y eso es como tomar un anillo y tú volar por arriba de Texas, tirarlo en el estado de Texas y al otro día recogerlo donde tiraste ese anillo. En Lucas lo confirma, una virgen desposada, y la palabra desposada se usaba, era lo que en inglés se llama betrothal, ¿ok? Era donde el hombre iba y le pedía la mano al papá, ¿ok? De ella, y hacían un contrato, era como un, ¿cómo se llamaría hoy mismo? Compromiso, pero es más que un compromiso, porque ya ella está, que le pertenece a él. Lo único que el matrimonio no se consume durante ¿qué?
un año en lo supuestamente él va a preparar un hogar o una casa o lugar para que venga ella a vivir. Entonces, por eso, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Cada parte de la Biblia es que es increíble cómo es un rompecabezas, donde aquí está la profecía escrita. ¿Quién, de dónde iba a venir? ¿Iba a venir de la casa de quién? De David. David, ¿saben quiénes son los familiares de David? Rahab, la que era prostituta. Ruth, la moabita. Jesse, que es hijo de Ruth, descendencia de Ruth, y Boaz. ¿Están viendo la línea aquí como sigue? Por eso en Mateo, es increíble, Mateo fue escrito para todos nosotros, pero y esa es la diferencia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A pesar de que los cuatro dicen lo mismo, lo dicen en diferentes formas, porque la audiencia es diferente. Mateo fue escrito primordialmente ¿a quién? Para los judíos, para darse cuenta que Jesús era el rey. Por eso viene la genealogía. Cuando leemos esto aquí, de la casa de David, usted y yo lo leemos como si fuera información. No, es documentación que viene de la casa de David. Porque el Mesías iba a venir de la casa de ¿quién? De David. Y el nombre de la Virgen era María. Ya había sido profetizado no solamente que una virgen esto iba a ocurrir. Segundo, donde ya está profetizado en el Antiguo Testamento por Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús no tiene edad, espiritualmente hablando, y está en Génesis. Si va a Génesis, Dios no era bipolar cuando él dice hagamos al hombre. ¿Con quién le está hablando? Porque la Trinidad ya ¿qué? Ya existía. Lo que sucede es que Dios es eterno, por lo cual hay muchas preguntas que nosotros tenemos que no vamos a entender nunca, porque Él es eterno. Eso significa que Él no tiene ¿qué? Tiempo o espacio. Por lo cual, cuando hablo de tiempos, ¿ok? Para Dios un segundo es una ¿qué? Una eternidad. ¿Y una eternidad es qué? Es un segundo, ¿ok? Por eso cuando alguien le pide, bueno, Dios, si tú eres todopoderoso, ¿tú me darías 1.000.000? Y Dios le dijo, dame un segundo. ¿Ok? Y si ve la respuesta, vamos a ser honestos, ¿cuánto costaría vivir en la eternidad con Dios? ¿Y sabes lo que Él tiene, verdad? Para siempre. Más de $1.000.000. Si estás en Cristo, lo tienes que todo eso es el lugar. Entonces dice Lucas 2, y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba ¿qué? Belén, que era de la casa y familia de David. Como dice, leemos por arriba, pero cuando realmente vamos exactamente, cada nombre, cada situación es específica. Y vean esto, qué casualidad. Casualidad, ¿verdad? Porque ellos vivían en Belén. No. ¿Dónde vivían ellos? ¿Ok? ¿Dónde salieron ellos? Porque de momento Augusto César hace un edicto donde los ciudadanos tienen que regresar a su lugar de nacimiento. ¿Para qué? Para registrarse. Uncle Sam ya estaba ahí, parece. Él quería sus taxes. O sea que Augusto César, y la pregunta sería, ¿de momento usted cree que Augusto César estaba leyendo el Antiguo Testamento? Espérate, que tiene que nacer aquí en Belén, déjame poner esta ley. No, era simplemente donde vemos básicamente la palabra de Dios que cumpliéndose. ¿Y el quién? No solamente cómo y dónde, el quién, el enviado. The sent one. A veces nos desenfocamos, y por eso es cuando usted tiene otra religión completamente que niega que Jesús es Dios, es simplemente tiene que leer varios pasajes bíblicos, porque aquí te está diciendo ¿quién es Jesús? Isaías 9:6, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará admirable, consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está describiendo a este bebé y te está diciendo, ¿quién es este bebé? Este bebé es Dios. Es el Padre eterno, te lo está describiendo quién es Él. Claro, nuestra mente es finita y no puede entender, pero entonces lo que tenemos que utilizar es simplemente sentido común. Recuerda, la palabra de Dios es sentido común. Ok. Si Deuteronomio 6 dice que solamente hay ¿cuántos dioses? Hay un Dios. Ok, uno. Hay un Dios. Y Jesús es Dios. Ahí es donde nuestra mente empieza a, espérate, pues vamos a volver a lo mismo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y Jesús es Dios. Entonces, ¿quiere decir que ellos son qué? Uno. O sea, no entendemos, claro, te sacan versículos fuera de contexto, donde es verdad. Jesús le oró al Padre. ¿Por qué Jesús le oró al Padre si Jesús es Dios? Bueno, porque Jesús no solamente es la misma Biblia, 1 Pedro 2:21, que Él no vino a ser simplemente nuestro Salvador y Señor, sino nuestro ¿qué? Ejemplo. Él vino a darnos un ejemplo en la relación de un ser humano, porque Jesús fue 100% hombre, pero 100% ¿qué? Dios. ¿En cómo comunicarnos con quién? Con el Padre. Por eso le dice al mismo Tomás, cuando Tomás le dice, enséñanos al Padre. Y él lo mira como quien dice, pero no me has visto a mí. O sea, en otras palabras, tú has vivido conmigo. Tú estuviste cuando yo le dije al man, shut up. Shh. Al man no shut up a los truenos. Al man lo calma. ¿Me están siguiendo? ¿Se vieron? Es que ¿quién puede controlar los tiempos? ¿Quién puede hacer los milagros que hace? Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Lea el Evangelio. Cristo vino a representar a quien, al Padre, porque Él es espíritu. Lo que hizo fue que se encarnó. Por eso ya está escrito en Juan que Él se hizo ¿qué? Humano y vivió en ¿qué? Entre nosotros. Porque no podemos ver su gloria, pero Él nos hizo ver ¿qué? La gloria de quién, la gloria del Padre. Pero el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que será que eterno. Es bien interesante que tenga su reino no tiene fin. Y no se está refiriendo aquí simplemente a su reinado, porque dice, pero ¿dónde está reinando él hoy día? La pregunta, ¿está reinando en tu vida? Pero cuando Jesucristo llegó en Juan 3, Él dice, el reino ha llegado. O sea, el reino no solamente es algo futuro, es algo que presente, es algo, el reino, alguien que gobierna en tu vida. Por eso cuando le dijo a Juan que tiene que nacer de nuevo, que a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. No está hablando de un futuro, está hablando de ¿qué? De un presente. De que inmediatamente cuando tú naces de nuevo, tú empiezas a ver las cosas que diferentes, porque entonces Cristo viene aquí a reinar en tu vida y su reino no tiene que fin. Y por eso le dice, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Está hablando de algo que futuro. So, el evangelio no es algo futuro, es algo presente y algo que futuro. Es un proceso. Cuando hago la pregunta, ¿la salvación es un evento o es un proceso? La gente muchas veces confunde ambos. Es como el matrimonio. Es un evento y es un proceso. ¿Okay? Algunos dicen, cuando tienen esa reunión, un proceso, pastor. Después un proceso, pastor. Está bien, no hay problema. Es un proceso. ¿Okay? So, el ángel mismo ha profetizado de Isaías lo que las profecías ya venían diciendo de su venida. ¿Quién iba a nacer? Aún su muerte y de dónde le iba a venir. Pero más importante, ¿quién era este niño? Dios mismo. Dios mismo era este niño. Pero esto era para que se cumplieran ¿qué? Las profecías. Las profecías. Me encanta esta parte, y de esto yo usualmente simplemente predico un mensaje completo, pero hoy voy a tocar solamente una parte para que entendamos algo. Cuando Él vino, inmediatamente tuvo problemas, ¿dónde? En la tierra. Así los tuvo antes de nacer, durante su nacimiento y aún después de su nacimiento.
El mensaje no solamente es profético, es problemático. Es problemático porque, primeramente, si yo soy Dios, ok, si usted es Dios y especialmente madre, usted le busca por lo menos un lugar. Y mírenlo, primeramente es antes de su matrimonio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea, en compromiso, María, su madre con José, antes que se juntasen, se había concebido del Espíritu ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, Dios cambia tus planes totalmente. Para la mayoría de las mujeres, el día de boda es como el de D-Day, como quien dice. El día que muchas sueñan tener. There was no boda para ella. Un ángel se le apareció y le dijo, no hay boda. Se empezó a interrumpir, y eso es lo que muchas veces Dios interrumpe nuestras vidas. Interrumpió la mía. Así como interrumpió la tuya, porque entonces empiezan a cambiar ¿qué? Tus planes completamente. María nuevamente comprometida, no hay celebración, no hay nada. José tampoco. Pero no solamente eso, arriba de esto, ok, habló con el ángel y dijo, ok, pues sea la voluntad en mi vida. Y ya, y empiezan los problemas. No solamente cambió eso, porque entonces un ángel tuvo que aparecérsele a José para darle esa, mira, ella realmente está diciendo ¿qué? La verdad. ¿Ok? La verdad. Durante el embarazo ahora tienen que viajar a Belén. Dice aquí en Lucas 2:5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba ¿dónde? Encinta. Y me imagino que María a lo mejor actuó como usted y yo actuamos. Cuando de momento estamos orándole al Señor, el Señor te dice algo y dice, pero tú no sabes que yo estoy pasando por eso. Y esperamos como que Dios haga, ¡ah! Se me pasó eso. Yo estoy encinta y ahora yo tengo que ir y viajar, oiga esto, 90 millas alrededor del río Jordán. Y recuerden que allí no había ni Greyhound, ni Allegiant, ni nada aéreo. Tenían que ir básicamente algo que podía tomar mínimo 4 días y lo más seguro estando embarazo 7 días. 7 días. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que el cristianismo, como se vende hoy en día, todo va a salir bien. Pues no salió ni bien ni para Jesucristo. El matrimonio comienza ¿con qué? Con problemas, con peleas. Porque José quería ¿de qué? Dejarla, lo dice la Biblia. La amaba, pero quería ¿qué? Dejarla. Secretamente, él no quiso vengarse de lo que supone que ella fuera ¿qué? Apedreada. Ya tú vienes cogiendo el riesgo de que haya un divorcio antes del matrimonio. Entonces ahora cuando tienen que ir a hacer esto, dice, pero Señor, pero este no es el tiempo correcto. ¿Verdad que Dios a veces daña tu tiempo? Daña nuestro tiempo porque su tiempo es ¿qué? Es perfecto. Y yo estoy seguro, casi seguro, que no era que José tenía el Viejo Testamento y digo, no, mira, tenemos que ir a Belén porque ahí que van a hacer Jesús. No. Simplemente él tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero Dios estaba en control. No importa quién esté gobernando tu nación o tu país, Dios sigue estando en control. Dios utiliza hasta un gobierno, ¿ok? Para hacer su voluntad en tu vida. O sea, yo me pregunto cuántos cubanos, cuántos venezolanos no han conocido a Cristo primeramente porque tuvieron que desalojar su país y sus comodidades. Y yo no sé usted, yo estoy seguro, si usted realmente conoció a Cristo, aquí en Estados Unidos usted tiene una casa más segura en el cielo que la que tenía antes en Venezuela. Entonces no mire atrás, mírese qué, hacia el futuro. Porque esa casa ha sido ¿qué? Comprada, pagada por la sangre de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Las cosas no mejoran. El nacimiento. Llegan al lugar y no tienen ¿qué? Ni una cama. ¿Dónde va? O sea, yo soy José y yo le digo a Dios, ¿are you kidding me? Tú quieres que yo me encargue de María y de este bebé y tú no tienes ni siquiera un lugar donde este pueda nacer. Mi pregunta para ti, ¿cuál es tu problema? Porque si el Hijo de Dios nació en un lugar
en un pesebre. Y se aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¡Qué casualidad! Y dio a luz su hijo primogénito. Envolvió en pañal y se lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchas veces Dios no contesta tu oración porque Él tiene otra cosa. Porque dice que a los que aman a Dios todo le viene para bien. Lo dice su palabra. Que Él va a proveer todas que nuestras necesidades. Por lo cual, si alguna vez no te responde como tú crees que te debe responder, es porque Él va a proveer, tiene otra forma que lo va a proveer. Aquí estará María trayendo al Hijo de Dios, a Dios mismo a la tierra, esta jovencita posiblemente 14, 15 años de edad, sin su madre, sin su familia, sin ginecólogo, sin seguro médico, sin comadrona, en un lugar lleno de animales. Yo no sé ustedes, pero ¿alguien está en el pet farm? Doesn't smell good. Yo nunca he visto un anuncio que diga huele como cabra. O algo así, un perfume que huele, o champú de cabra de esto para que no, o de vaca. I don't think so. Stinks. Stinks. Y en ese lugar apestoso nació el mismo Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu problema? Es peor. Las cosas no mejoran. Llega a su casa. Y ahora le dice entonces, después que partieron ellos, sea que un ángel del Señor se le apareció a sueños a José y le dijo, levántate. Estoy cansado. No he dormido bien, he estado durmiendo entre animales. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permaneció allá hasta que yo te digo, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Cuál es nuestra queja? Dios está en control, ya Dios tiene la promesa. Él no sabe el tiempo exacto realmente de su nacimiento por la llegada de los reyes y por el tiempo que tomaron. Obviamente era menos de 2 años de edad, pero hay otra inconveniencia ahora porque ahora José tiene que vender o tiene que deshacer de su negocio de carpintería que ya tenía todo comenzado, había hecho el C5013 y todo, ahora tiene que irse para otro país. Sin documentos. Ninguno de ustedes se puede relacionar con él, ¿verdad? ¿Ok? Para Egipto. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo en Egipto? ¿Sabes qué? Sea en Jerusalén o sea en Egipto, tú quieres estar exactamente donde está Dios y donde Él te ha llamado. Sea Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo. Paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de alguien que se encargue de esos problemas. Aquí le tiene que María empacar y recuerda que empacar no es como hoy en día. En los tiempos míos estos cribs de ahora son tremendos. Tú con un crib y ya hay más nada. En los tiempos míos, de pastor, ustedes están viejos más o menos. ¿Okay? Eran todos de madera. Tú puedes empacar un crib y llevarlo para otro lado. Son la incomodidad de otro viaje de 4 a 5 días. ¿Por qué? Porque un ángel se le apareció. Y al ángel aparecerse a María, ya el ángel le había dicho quién ella estaba llevando, que iba a ser el Hijo de Dios, que ella iba a llevar, que él iba a gobernar. ¿Me están siguiendo? Ya las promesas de Dios estaban en ella. Son las mismas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu vida no depende de lo que ocurra, tu vida depende de Dios si se la entregaste a Él. Son sus promesas. Pero María estaba llevando a Jesucristo. De igual manera, cuando el ángel se le aparece, hay 3 personajes, 2 presentes y 1 futuro. Primeramente, un ángel. Segundo, María. ¿Quién era María? María era una mujer común, ordinaria, ¿ok? Que Dios utilizó para hacer cosas que extraordinarias. Extraordinarias. Hay que tener cuidado porque ha habido pastores que empiezan a hablar como mal de María porque otras personas la veneran como si fuera, by the way, yo no sé si usted sabe bíblicamente que ella dejó de ser virgen, by the way. Yo sé que a muchos le puede dar un ataque al corazón. No está en la Biblia, vaya y búsquelo, ¿ok? Está ahí.
tuvo más hermanos, ¿ok? Y no fueron por el Espíritu Santo, ¿ok? Solamente Cristo. Al punto que estoy diciendo, sí, María fue una mujer santa, separada con un propósito específico. Porque, by the way, todos nosotros somos ¿qué? Santos. Si le entregaste tu vida a Cristo, tú has sido separado. La única diferencia, a pesar de que el mensaje es el mismo, es que tú y yo somos enviados a hablarle del Mesías a otros. Esa es la Navidad. Nosotros diciendo exactamente como María dijo, he aquí, hágase conmigo ¿qué? Tu voluntad, ¿ok? No es que en 9 meses vamos a dar a luz. Simplemente que le hemos entregado ¿qué? Nuestros sueños, nuestro físico, nuestro cuerpo. ¿Se lo hemos entregado a quién? A Cristo. Entonces, Él trabaja de la misma forma con nosotros hoy día. La misma forma. Él usa sus enviados, sus ángeles, que es cualquier persona que venga de parte de Dios, a utilizar personas comunes y ordinarias como usted y como yo para llevar el mensaje del Hijo de Dios. El mensaje del Hijo de Dios. Y concluyo con esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Es Cristo. Paz. Paz. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, estoy hablando de los ángeles, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. That's a birthday party, es lo que están diciendo. Y le dice entonces, y repentinamente apareció con un ángel con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad ¿para quién? Para con los hombres. Fíjense que lo primero que le dicen a María, no temas. Lo primero que le dicen a los ángeles, ¿qué? No temas. Lo segundo que le dijo a María, aquí viene ¿qué? El príncipe de ¿qué? De paz. Lo segundo que le dice entonces a los pastores es paz en la tierra. ¿Cómo que paz en la tierra? En ese momento el gobierno romano estaba ¿sobre quién? Sobre los judíos, eran esclavos del gobierno romano, de Herodes, que estaba desquiciado, tan desquiciado que mandó a matar ¿qué? Todo niño. Comenzó Planned Parenthood en Jerusalén, eliminando ¿qué? Todo niño. Planned Parenthood debe ser Planned Killing. Entonces, ¿por qué? La Biblia 365 veces menciona no temas. No temas. 21 veces Jesús le mencionó a sus discípulos, no teman. ¿Por qué es tan importante? Porque vivir en temor es pecado. Dice, no te afanes, no te preocupes, no vivas ¿qué? En temor. Parte es porque entonces niega la soberanía de ¿qué? De Dios, que en todo esto María sabía que a este niño no le podía pasar ¿qué? Nadie, no estaba seguro de su propia vida, ni de la vida de José, pero ella tenía que esa promesa. O sea, cuando vemos los héroes de la fe, yo entiendo por qué. Porque Dios le había dado una promesa, por lo cual yo sabía que Goliat no podía matar a David. Dice, pero ¿cómo usted lo sabía? Porque él había sido profetizado que iba a ser el próximo ¿qué? Rey de Israel. Y podía ser un rey manco, tuco, cojo, en la pelea con Goliat. Él no sabía, pero él sí sabía que Goliat no le podía ¿qué? No lo podía matar. A la misma forma cuando Isaac tiene a su hijo Abraham, que era una tipología de Cristo que Dios hizo por nosotros, que lo iba a degollar, y él dijo, para. Porque Isaac sabía que ese era el hijo de promesa. Isaac yo creo que pensaba, es que a mi edad ya más nada, quiere decir que tú lo vas a resucitar. Él estaba viendo lo que iba a ocurrir, y es lo mismo con nosotros hoy día. Porque es tan importante para que no vivamos ¿qué? En temor. Y por eso Cristo dice, mi paz os dejo ¿qué? No como el mundo la da. Entonces no vivamos en temor. No diga que CNN, Telemundo, cualquier canal influye en tu paz, porque yo sé quién está en control. Muchas veces repito lo que decía Billy Graham, que él leía el periódico del día para saber lo que el diablo estaba haciendo, y leía la Biblia para saber lo que Dios iba a hacer. A veces nos preocupamos más por lo común cuando realmente Cristo debe ser ¿qué? Nuestra paz.
¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Descansa en Cristo. Descansa en Él. ¿Lo conoces? La descripción final es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Pero cuando ahora vengo, tu reino está reinando en tu vida, porque si hay preocupación, si hay todas estas cosas que lloramos, la Navidad la podemos celebrar diferente. ¿Sabes por qué la podemos celebrar diferente? Porque a pesar de que nuestra hermana María Eugenia, a pesar de que la familia Cano, Bastardo, lloran, pero lloran diferente. Porque hay una paz sabiendo dónde están ellos. Hay una paz sabiendo que un día los vamos a volver a ver. En diciembre 22 de 1996, Cornell Taylor estaba trabajando en un puente del Expreso de la 64 en el río de Elizabeth, Virginia. La carretera estaba helada y un truck, lo tiró 70 pies bajo el agua helada. Había un señor llamado Joseph J. Brisson. Se dio cuenta cuando él cayó al río y él fue y se tiró detrás de él para salvarlo. Tuvo 30 minutos para que lo rescataran del agua congelada. 22 de diciembre. Cuando le entrevistaron, le preguntaron que si él pensó en su familia. Dice, no, yo no pensé en mi familia. Si pienso en mi familia, a lo mejor no me tiro. Yo pensé que él estaba perdido y necesitaba ¿qué? Ayuda. Ayuda. Y dijimos, ¿qué yo haría en esa situación? Pero este no es el problema es que hay gente ahogándose alrededor nuestro. Alrededor nuestro. Él entendió algo. Él dice que en medio de esa situación él tenía paz. Porque él estaba haciendo lo que Cristo hizo por nosotros, que dejó sus comodidades, vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Él no sabía si iba a sobrevivir o no. Él simplemente sabía que había ¿qué? Paz. Pero su paz no era porque el agua de momento se sintió tibia, estaba fría. Su paz no era simplemente porque la desesperación de saber nos van a sacar del agua, poder sostenerlo a él por este tiempo, que no sé cuándo viene. Su paz estaba basada en Cristo Jesús. Joseph Brisson no era un nadador, no era un héroe, él simplemente era un hombre ordinario, que Dios escogió ese día para salvar a alguien, a este hombre, y eso es lo que es la Navidad, el mensaje de paz. Entonces esta pregunta para nosotros hoy día, ¿entendemos el mensaje de paz? Porque Él es paz. Entonces cuando Él es nuestra paz, entonces podemos compartir. ¿Por qué no nos preocupamos? Sí, nos afanamos, pero ¿qué hacemos con esa preocupación? ¿Se la entregamos qué? Al Señor. Porque esas son profecías, está escrita. Y vamos a tener problemas como los tuvieron el mismo Jesucristo y su familia. Lo tendremos. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y es la paz de quién? De Cristo Jesús. Está Jesús reinando en tu vida. Porque si no, tu paz va a depender que lo que diga las noticias, que lo que digan los gobernantes. Porque tu paz está en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se la da. Yo os la doy. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo. El carácter de Cristo se apareció en Joseph Brisson y salvó una vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Biblia nos deja saber aún que el mismo Jesús, que las mismas personas que tú escogiste, tuvieron temor, pero fueron obedientes en simplemente escuchar la voz de tus enviados, tu ángel, en reconocer tu palabra, Señor. Gracias por darnos tu palabra, que sea nuestra guía, y entender que si el mismo Jesús tuvo persecución aún desde pequeño, nosotros también tendremos persecuciones. Lo dice Jesús mismo en Juan 17, donde Él habla de nuestra paz. Ve que esta Navidad sea diferente. Que esta Navidad simplemente sea abrir una caja donde no haya nada y simplemente decir gracias, Señor, porque tú eres todo, todo para mí.
Entonces nos levantamos. Te hago esta pregunta ahí cuando te levantes. Tus ojos cerrados, tu rostro bajo, ¿conoces tú a este Cristo? Y si no, ¿qué evitaría que hoy día diga, yo quiero conocer a este Jesús? El mundo es el empaque. Cristo es el presente. Porque Cristo es la Navidad.